sí voy a leer algunos, que sí son bastantitos, pero no hay una aplicación para el día de hoy, aunque de ahí voy a sacar un versículo, sí, que a veces sí se saca del contexto, basado en esto que voy a leer. Entonces vamos a leer esto y luego vamos a dar inicio al capítulo 14. Voy a leer el versículo 45 primeramente. Voy a leer el 45 y luego ahí empezamos. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí? Muy bien. Entonces vamos a estudiar leyes, va a ser leyes de la enfermedad de la piel, parte 1. Pero vamos a tratar de leer algo de la ley del moho, se le llama también. Entonces vamos a leer el 45, dice: y el leproso que tuviera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Todo lo que hemos estudiado estas semanas habla precisamente acerca de la lepra, cómo se da la lepra, cómo se entiende la lepra. Y ahorita vamos a empezar precisamente con la restauración de aquellos que tenían ya podríamos decir, el perdón de parte de Dios de la sanidad de la lepra. Cuando nosotros leemos que ellos se han llenado de lepra, se le llama llaga de lepra. La palabra lepra ya lo vimos con imágenes, así podríamos decir en multimedia, con imágenes, vimos todo para ver cómo es esa enfermedad. Para nosotros hoy, aunque sí hay lepra en México, quizás en 2 o 3 estados, ¿verdad?, más fuertes, dijimos, pero para muchos es muy desconocida la lepra. Pero sí, en el contexto que es bíblico de lo que estamos estudiando, más que si era una enfermedad, pero se entendía la palabra llaga como un azote de parte de Dios, ¿sí? Entonces la enfermedad de la lepra era considerada como un castigo de Dios para los israelitas. Y ahorita vamos a ver y a recordar un poquito eso. Entonces, en el siguiente versículo, en el 47, dice: cuando un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino. Entonces ya hicimos un cambio ya muy radical, ya no estamos hablando de la piel, ahora vamos a hablar aquí va a hablar los versículos que vamos a leer, va a ser acerca del vestido. Entonces, el vestido que tiene lepra. Entonces, para nosotros hoy es muy desconocido. ¿Alguien ha visto un vestido con lepra? ¿No, verdad? Entonces vamos a ver esto. Todo lo que nosotros podemos leer de toda la escritura, todo tiene un aprendizaje para nosotros. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere decirle Dios a Moisés y a Aarón para que lo comuniquen al pueblo de Israel, y luego tratar nosotros de que para nosotros como la iglesia del día de hoy, ¿verdad? Ya vimos que toda la lepra se refiere a un azote, ¿sí? Es un azote que viene de parte de Dios. Como ahorita decían en el testimonio, escuché que dijo hermano, todo, con nada está fuera de la soberanía de Dios. Dice Lamentaciones: ¿habrá alguien que diga que pasó algo y Dios no mandó? O sea, Dios realmente tiene el control de todo, ¿sí? Entonces, y Él tiene el control de todo, lo vemos a través de Job, lo vemos a través de Pedro también, en Job recibiendo, pues ahora sí que un azote tremendo, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios había permitido en la voluntad permisiva de Dios. Y vaya, hablar de voluntad permisiva de Dios no significa que Dios dice hágale algo, sino la voluntad permisiva es que Dios está dejando que pase eso, ¿sí? Y en otras veces en su voluntad va a ser que no va a permitir que suceda para que nosotros seamos guardados. Pero muchas veces en su voluntad permisiva, pues Dios va a dejar que suceda eso para que nosotros aprendamos. Entonces, eso es lo que está pasando en el pueblo de Israel. Todo lo que está pasando con referente al tema que hemos estado estudiando de la lepra, eso todo tiene que recaer en algo. Y eso va a recaer en que el pueblo de Israel va a aprender a ser obediente. En eso está recayendo. ¿Por qué? Por todo lo que el sacerdote está haciendo con el leproso, es verlo y tiene que ser excomulgado, tiene que ser sacado del pueblo, sacado fuera del campamento y llevarlo a estar solo. Y bueno, después se hacían comunidades de leprosos. Cuando en los tiempos de Jesús había comunidades, ¿verdad? Ya vimos que comían, ya vimos cómo se alimentaban, porque algunos perdían sus extremidades, sus dedos,
y pues imagínense cómo iban a trabajar. Algunos tenían sus dedos todavía y pues entre ellos se aportaban para seguir comiendo. Entonces, toda esa lepra que el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando en los tiempos también de Moisés, era precisamente por un azote y algo que venía de parte de Dios. Vamos a recordar un poquito y ver precisamente por qué ellos se llenaban de lepra. Vamos a ir, y hay un ejemplo en la escritura, vamos a ver Números capítulo 12, por favor. Es un texto también de los muy conocidos. Y en Números capítulo 12, ahí viene precisamente de alguien y que podamos entender por qué pasaba esto. En Números capítulo 12, porque ya vamos a terminar lo de que pasaba con la lepra, entender la lepra y luego la ley de la restauración. Números capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el 1. Voy a leerlo un poquito rápido, pero para comprender cómo es que la lepra venía, ¿verdad? Ahora dije, para nosotros esa lepra o esa enfermedad o ese azote ya no radica tanto para nosotros en el sentido que para ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios pudo haber mandado medicina para ellos, sí, y no la mandó. Para nosotros vemos mucha tecnología, mucha medicina, mucha ciencia avanzada, y pues podemos ir al médico, podemos ser otra vez, podríamos decir, sanados de cierta enfermedad. Pero ya lo hemos visto que de una manera u otra, ahora aplicándolo para nosotros, de una manera u otra, Dios, a través del sufrimiento, no necesariamente una enfermedad, a través del sufrimiento, como creyentes, nos pasa lo mismo que a Israel cuando tenían lepra, porque el sufrimiento hacía que ellos vinieran y buscaran al Señor. En el tiempo que ellos estaban aislados, ellos estuvieran esperanzados a que Dios los podía sanar. Y eso es lo que pasa con nosotros, aplicándolo al día de hoy. Cuando estamos pasando una prueba y una situación, aquellos que son creyentes están esperanzados a que Dios los puede rescatar. ¿Cuántos dicen amén? Que ya no aplica para nosotros, son leyes civiles, son rituales, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ya no aplica para nosotros, pero su naturaleza es la misma. Vamos a ver cosas muy importantes con algunos textos. Dice en Números capítulo 12, versículo 1. Dice, María y Aarón, ¿hablaron contra quién? Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Entonces, ahora empiezan, fíjense, esto es muy importante. ¿Por qué María se llena de lepra? Y Aarón está también diciendo, le va a decir a Dios, no permitas que eso pase, porque también él está involucrado. Llega un momento dado que ellos empiezan a murmurar, ¿sí? Cuando dice hablaron es murmurar acerca de lo que está, en lugar de ir y enfrentar a Moisés, ellos empiezan a murmurar, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Y empiezan a murmurar de que Moisés se había casado y tomado por mujer una cusita, ¿sí? Cusita habla de una mujer negra, ¿sí? De color negro, y ellos dicen, no puede ser, nosotros somos israelitas, ¿por qué no tomo una israelita, él toma una cusita? Y empiezan a murmurar cuando realmente ellos no tenían por qué murmurar. Y eso es muy peligroso también en el contexto de hoy como iglesia, murmurar por un hermano. Y fíjense lo que Dios hace. Por esta murmuración va a pasarle algo a María. Vamos a ver el versículo 2. Y dijeron, fíjense cómo empieza en el corazón la murmuración. Solamente dijeron ellos, Aarón y María, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. ¿Qué están diciendo Aarón y María? Están diciendo, ¿qué acaso Dios solamente puede usar a Moisés? También nosotros podemos ser usados por Dios. Y eso es peligroso delante de Dios. Fíjense, entonces, ¿qué hace el versículo 3? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ya Moisés es un hombre, ¿sí?, que Dios ha trabajado durante 40 años. Después de haber matado a un egipcio, a la edad de 40 años, se va 40 años al desierto, aunque todo es desierto, pero se va 40 años al desierto. Dice la escritura, él vivió 120 años, y en esos 40 años, él empieza a depender totalmente de Dios y a aprender, ¿sí?, al propósito que Dios le había llamado desde la zarza. Cuando Dios se le aparece en la zarza, le habla a Moisés, pero ahora Dios vuelve a hablarle después de 40 años y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Quiero que te regreses.
Y es cuando él se regresa, ahora ya viene con esposa. En ese desierto él conocía a su esposa, ¿sí? Él aprende a depender de Dios, él aprende a entender que cuando Dios llama a alguien, Dios lo va a preparar. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando él pensó que estaba preparado, mató al egipcio, ¿y qué creen? No estaba preparado. Y así sucede muchas veces. Cuando pensamos que estamos preparados, no es el momento. Y cuando Dios lo vuelve a llamar, le dice, ¿sabes qué es el momento que vengas? Porque yo te quiero usar. Dice, no estoy preparado. ¿Cómo? Si 40 años le dijiste que sí, hasta mejor es un egipcio. ¿Cuántos están preparados? Entonces, cuando tú piensas que no estás preparado, cuando tú piensas que Dios no te puede usar y sabes que Dios te está llamando, ¿sí? Va a llegar el pastor y te dice algo, o alguien te dice, ¿sabes qué? Ahora vas a hacerlo. Es Dios, no es el pastor, ¿verdad? El pastor es un medio, un instrumento, y a veces sucede también. Usted lo puede hacer, puede dirigir, puede hacer eso, puede compartir, y algunos dicen, no, es que no estoy preparado. Pues ¿qué creen? Ese es el momento. ¿Sí me estoy explicando? Miren lo que sucede con la murmuración. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. 5. Entonces Jehová descendió a la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, y lo hablaré con él. No así me hicieron Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque ¿qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Versículo siguiente. Y la nube se apartó del tabernáculo, Shekinah, la presencia de Dios, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Aquí ya vemos lo que hemos estado estudiando, que la lepra empezaba con una pequeña manchita, ¿sí? En el mentón o en la mano, y luego crecía y a veces llegaba hasta la nuca, ¿sí? Entonces, esa manchita blanca tenía que ser espiada precisamente por el sacerdote, tenía que ser revisada por el sacerdote, porque si él sabía y dudaba que realmente se fuera a llenar totalmente, entonces él tenía que sacarlo fuera del tabernáculo y tendría que checarlo durante 7 días. A veces era una quemada, ¿se acuerdan? No solamente era una quemada por carbones encendidos o por fuego, y ahí pues ya cuando regresaba se ponía como cascarita. Y decía, no, esta no es lepra, decía el sacerdote, esto solamente es una quemadura. Y lo volvía a reintegrar otra vez al pueblo de Israel. Pero en ese proceso, imagínense, cuando si era no era, pues ya estaba, no podía ir al altar, no podía presentar holocaustos, no podía hacer sacrificios. En otras palabras, él estaba fuera de la cobertura de Dios y no tenía el perdón de Dios, porque el sacerdote era el mediador. El que había determinado todo era Dios, pero el sacerdote es el mediador. Hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote. En aquel entonces era el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos los sacerdotes. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y nosotros qué somos? Sacerdotes. Muy bien. Entonces, por eso digo, todo esto apunta a algo, nos enseña algo. Entonces, ¿por qué no es a través de las redes sociales? Yo estaba predicando esto y me hicieron un comentario y lo vi. Y luego me pusieron ahí, díganle al pastor que ya tenemos un sumo sacerdote. Claro, y después no escuchó todo el mensaje, ¿va? Por eso lo vuelvo a decir, el sumo sacerdote es Jesucristo, nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Dice entonces en el versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y María, y aquí que estaba leprosa. Y dijeron a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Aquí vemos una característica de la lepra. Algunos, no era por castigo, pues un bebé nacía, a veces le faltaba un pedazo de labio, una extremidad. Entonces Aarón le dice, no sea que María, ¿sí? No sea que María vaya a pasar como esos niños que nacen del vientre. Y no estoy hablando, y no se refiere a un castigo de un niño que nace así, ¿sí? Sino era una referencia que Aarón le estaba diciendo a Dios que no fuera su hermana a quedar como ese niño. Versículo siguiente, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como que nace, yo lo vi, ¿verdad? Y lo dice el 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días?
sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Esa es la disciplina que ellos tienen que llevar a cabo, tienen que ser separados. Y cuando una persona es separada, estamos hablando de algo, pues algo muy delicado para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hoy todos nosotros lo tenemos por gracia. Hoy podemos reunirnos, hoy es día de enseñanza, de discipulado, vas a crecer, porque cada vez que conoces a Dios, tú te enamoras más de Dios y vas teniendo más fe en Él, vas confiando en ser persuadido porque estás conociendo su naturaleza. Y eso hace que nosotros, como la Iglesia de Cristo, podamos confiar todavía más en Él. Nadie puede enamorarse de alguien y confiar en alguien si no lo conoce. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Imagínense lo que se van a casar y se conocieron. Ay, qué bonita, me caso contigo mañana. Pues imagínense. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué cree que pase con ese matrimonio? Sí, pues va a haber muchos problemas. A la semana van a querer divorciarse, ¿verdad? Entonces es importante que nos conozcamos. Es más, de hecho nunca vamos a dejar de conocernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que Dios nos ha puesto a nosotros una naturaleza. Primeramente, tenemos una naturaleza pecaminosa. Hemos sido espiados y propiciados del pecado. Mas, sin embargo, tenemos pensamientos de continuamente el mal, y lo único que nos puede controlar es precisamente eso, que yo venga y me postre delante de Dios y me humille y que cada día sea transformado a su imagen. Eso me va a transformar cuando yo esté en su presencia, es cuando yo lea la palabra, cuando yo venga y ore, cuando yo estudie, cuando yo quiera conocerlo a Él, porque dijo esto, porque dijo aquello. Tú te metes, estás estudiando, es una manera de conocerlo a Él. Imagínense qué contento se pone cuando tú dices, a ver, yo no entiendo eso, pero a ver, déjame sacar mi diccionario, déjame sacar esto, déjame checar en multimedia, déjame checar en todo. Entonces, eso es agradable a Dios. Estás conociéndolo a Él, ¿cuántos quieren conocerlo? Hoy es día del discipulado, me da gusto que estén aquí. Imagínense a Dios. Dice, ¿quieren conocerme? ¿Quieren conocer mi naturaleza? Es por eso que tenemos que estudiar la Escritura y conocerlo cada día más. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con María? Le está mandando un azote. ¿Por qué? Por la murmuración que hace contra Moisés. Entonces, fíjense qué tan peligroso es en el contexto del día de hoy para la iglesia que una persona, ¿sí?, empiece a murmurar. Imagínense, estamos nosotros, somos aquí los que seamos, y de repente empieza alguien a murmurar, no contra el pastor, puede murmurar contra otro hermano. Y eso es manchar la reputación. Entonces tenemos que orar a Dios, Señor, ayúdame. Mejor para ir y enfrentar a ese hermano que me ofendió y no murmurar de él, para poderle decir, ¿sí?, a él, pues que me siento ofendido. Y dice la palabra, como lo hemos estudiado con referente a este tema, si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Eso es lo que está pasando. Eso dice Mateo, eso dice el Señor en Mateo 18. Eso es lo que está pasando con el leproso. El leproso, imagínese, solo, está aislado. No puede presentar ofrenda, holocaustos, ni en el altar, ni pretender una comunión con Dios. ¿Cómo cree que se sienta? Eso fue lo que pasó con la mujer que tenía un flujo de sangre. Porque cuando una mujer se le lleva de niño, ¿cuántos días tenía que guardar? 40. ¿Y cuando era niña? 80. Y uno dice, ay, qué machista Dios. No, es al revés. El Señor, Dios quiere que esté más con la niña, la mamá, que la cuide, que la tenga en su cuidado. Imagínense, 80 días no va a hacer nada la israelita, 80 días no va a hacer nada, ¿sí? Lave, no, 10, no, nada, imagínense. No, pues él va a estar más 80 días y ese es el cuidado que le va a dedicar. Desde ahí a Dios está dando y está preservando a la mujer, ¿sí? ¿Para qué? Para el cuidado que debe tener con ella. Entonces dice la palabra, fíjense, hay algo muy importante cuando María se llena de lepra. Vamos a leer el versículo, creo que el 14. Se respondió Jehová a Moisés, pues ya lo leímos, el 15. Así María fue echada del campamento 7 días. Cuando una persona tenía lepra tenía que sacarse fuera 7 días, se van a hacer 21 días, pero a los 7 días tenían que traerla otra vez para ver si podía otra vez, después de su reincidencia, ¿sí? Porque había gente, imagínense, ya murmuró ella, se llenó de lepra, algunos morían. Imagínense cuando ellos quisieran volver otra vez a murmurar, ¿lo harían? Le van a pensar. Ahorita vamos a ver una ley de la purificación que les costaba, tenía un costo muy fuerte para ellos. O sea, les afectaba moralmente, económicamente, que no les van a caer ganas otra vez de pecar.
Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios es malo a mandar el azote. Dios es bueno. Dios es bueno porque en ese azote ellos aprenden algo. ¿Qué van a aprender? ¿A hacer qué? A ser obedientes. Ese es el propósito de Dios. Que ellos tienen que aprender a depender de Él porque están viviendo bajo un gobierno teocrático. Nosotros no. Tenemos un gobierno civil, pero tenemos un Dios que nos ha redimido a través de Cristo Jesús, y eso hace que yo tengo que ser obediente. Pero si yo no lo conozco a Él, ¿cómo puedo ser obediente? Y si yo no soy obediente, ¿cómo puedo servirle? Y si no le sirvo, ¿cómo puedo agradarle? Y si no le agrado, ¿cómo puedo tener gozo? ¿Dónde dice eso? Eclesiastés 2, versículo 26. Entonces, qué importante es que yo tenga la satisfacción de mi alma. Dice la palabra en Eclesiastés 2:26, el hombre a que Dios le agrada, ¿qué le da? ¿Qué le da? ¿Quién se acuerda? Le da sabiduría, ¿qué más? Ahí dice en la pantalla, ahí está. ¿Qué más le da? Ciencia, conocimiento. ¿Cómo quiere conocimiento? Que Dios nos abra el entendimiento. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, le da ciencia. ¿Qué le dio Dios a Salomón? Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra? Salomón tenía mucha sabiduría, cometió muchos errores. Por haber hecho un yugo, terminó idolatrando, ¿sí?, a los ídolos de todas las mujeres que él tenía. Más sin embargo, después él se arrepiente y hace cantares, ¿sí? Y muchos cantares, conocemos uno, ¿verdad? Pero él hizo tantos cantares, porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Cuántos queremos gozo? Eso es lo que yo tengo que hacer. Yo quiero agradarle a Dios, yo quiero conocer a Dios, yo voy a buscarle a Él, voy a intimidar con Él, quiero una relación con Él. Entonces, a Dios le voy a agradar y Dios me va a dar gozo. Y gozo no es estar risa. ¿Gozo qué es? Gozo es estar. Gozo no es igual que alegría, ¿eh? Gozo es estar consciente de la gracia de Dios. Porque Jesús estaba en la cruz y Él tenía el gozo puesto delante de Él. Luego dice la palabra. Entonces no estaba Jesús en la cruz y tú dices, no, es que debes de gócese, hermano, pasan la prueba, gócese. O sea, te están dando que ríete, alégrate. No, estoy pasando una aflicción, pero yo estoy consciente de que estas cosas que me están pasando hoy serán las mejores para que Dios cumpla su propósito en mí. Entonces, cuando yo empiezo a conocerlo a Él, yo ya no me quejo, ¿sí? Ya no soy tan tóxico con Dios. Dios, es que mira esto, y Dios, si tú supieras lo que estoy pasando, pero si me das esto, yo te sirvo, Señor, como lo que acabamos de leer. ¿Sí? Señor, porque esto también me puedes usar a mí, Señor, yo quiero que me vean a mí. No, nosotros tenemos que lucirlo a Él, que lo vean a Él a través de nosotros. Si no canto bien, no toco bien, no predico bien, pero me voy a preparar, me voy a esforzar para agradarlo a Él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto un aplauso a ti, mi reina? Que los siglos de los siglos, que sea la gloria y la honra. Entonces, miren lo que quiero mostrar en el versículo 15. Cuando ella se llena de lepra, el pueblo se detiene. Y mire lo que dice el versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó. Y la palabra es marchó. El pueblo no marchó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hasta que María fue perdonada. Porque la sanidad de la lepra era el perdón de Dios. ¿Sí? O sea, ya era el momento en que el sacerdote decía, ya estás limpia, te declaro limpia y ya no eres impura. Ahora, el ser humano no era impuro, sino era la práctica de la cual ella había hecho, que era la murmuración. Si un israelita era declarado impuro, el ser humano no, porque cuando una mujer tenía un hijo o una hija era declarada impura. Pero era el diseño de Dios, que Dios había hecho a la mujer para tener un niño, una niña. ¿Cómo la voy a declarar impura? Ya lo estudiamos también, ¿verdad? Por todas las cosas que decían cuando estaban pariendo. Pero ellos tenían que presentar un holocausto. Pero la impureza es el acto, la práctica. Entonces, el pueblo no marchaba porque María estaba llena de lepra. Entonces, fíjate cómo aplicando la iglesia del día de hoy, cómo en un momento dado podemos quedar en inmadurez y no avanzar si vivimos en una murmuración. ¿Sí me voy explicando? Ya no aplica para nosotros, no nos vamos a llenar de lepra. Ya hablé de mi hermano, le hablé y le dije, no, pero
que ya no voy a llenar de lepra, pero eso va a impedir que avancemos tanto él como yo, porque él ha de pensar, ya está hablando el pastor de mí, ya de esto, ya aquello, y eso va a hacer que detengamos precisamente nuestra madurez. ¿Sí? Ok, vamos por favor a Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 13, versículo 46, 47, ya vimos que todo el leproso tenía que no peinarse, no bañarse, y tenía que ponerse un cubrebocas, bueno, se ponía un turbante y tenía que estar inmundo, ¿sí? Entonces ya lo vimos eso la semana pasada. Es turbante en su boca, es no te peines, o sea, déjate el pelo crecer, andaba todo desalineado, andaba todo harapiento, porque esa es la palabra harapos, tenía que desgarrarse las vestiduras en señal de duelo. O sea, la lepra era una señal de duelo para ellos. Estaban en una total tristeza. ¿Por qué? Porque no era permitido que ellos tuvieran una relación con Dios. Estaban excomulgados, despatriados del pueblo de Israel. Así que no era una enfermedad solamente, era un castigo de parte de Dios. Ellos sabían que era una ley que se les estaba dando. Entonces estaban esperanzados otra vez que cuando ellos llegaran con el sacerdote, los viera y los declarara limpios. Es algo muy importante, ¿eh? Y que ya no aplica para nosotros, pero a medida que yo estoy hablando, ustedes empiezan a recordarles textos del Nuevo Testamento, cosas que podemos nosotros empatar con lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros vestiduras nuevas, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. La ley de Mo, las vestiduras. ¿Tendrán lepra las vestiduras? Para nosotros no, y no lo desconocemos ese tema. Mas, sin embargo, en el área geográfica en el cual ellos están viviendo en ese momento, sus vestiduras se están llenando de lepra. Quiero que lo veamos, pongamos nuestra atención y veamos esto. Vamos a poner la imagen, hermano, una imagen que le pasé por favor ahí, pero me siguen ahí con sus Biblias, les voy a leer el versículo 40 y 48. El 47 y el 48, cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdidumbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero. Entonces, aquí la palabra se le conoce como mo, pero la palabra sigue siendo lepra. Entonces, ¿la urdidumbre qué es? ¿Ya tenemos ahí la imagen? Muy bien, la urdidumbre es la que está en paralelo vertical, ¿sí? Y la otra en paralelo horizontal. Entonces, tenemos la urdidumbre vertical y en paralelo horizontal. Tenemos esas dos. ¿Se puede poner ahí la imagen con el celular para que la vean los que van a seguirnos? Entonces, esa es la urdidumbre, pero se ve como muy raro, ¿no? Pero investigué la palabra y la palabra es un estambre. Entonces dice, el estambre, fíjense, o el estambre, la trama es la que está, ya dijimos, horizontal. Entonces, puede ser de lino o de lana o en cuero. Lino o lana. Entonces, cuando llega la construcción del segundo templo, cuando ya nos tiempos de que son 1500 años después, ellos decían, pues no nos pongamos lino y no nos pongamos lana. ¿Quién se acuerda de que andaba vestido Juan el Bautista? ¿Cómo eran sus vestiduras? De pelo de camello. Entonces dicen, bueno, ni lino ni lana. Vamos a ponernos pelo de camello, vamos a vestirnos con pelo de camello. Había otro material que era cáñamo también. O sea, es pelo de camello y cáñamo para que la lepra no avance. O sea, era el contexto que ellos traían. Entonces dicen, bueno, puede avanzar mucho con el lino y con la lana, pero con el pelo de camello no avanza. Entonces, fijan, ya tenemos ahora un contexto de lo que podemos entender por qué Juan el Bautista andaba vestido así. Y todo lo que hemos estado estudiando, estamos entendiendo muchas cosas del Nuevo Testamento. Estamos aprendiendo mucho, aunque para muchos puede ser Levítico muy aburrido, pero Levítico, si no estudiamos Levítico, no podemos entender muchas cosas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y que son leyes, rituales, ya no aplican, pero estamos conociendo muchas cosas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, estamos hablando de la ropa. Entonces, dice el versículo 49, y la placa fue verdosa o rojiza, vestido en cuero, en urdidumbre o en trama o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. A ver, ¿qué es el vestido? Aquí la palabra es túnica. Agarren esa túnica. Ahora vamos a ver esa túnica o manto. ¿Tiene señal de algo verde o algo rojo
métalo 7 días. No sabemos si a lo mejor no usó un detergente de, no sé, eso de 5 pesos. No sé. Y fíjense lo que va a pasar, a lo mejor solamente está sucio. Pero vamos a ver qué pasa. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días, y el 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, o sea, en la túnica, en el estambre o en el trama, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la hodedumbre o la trama de lana o de lino, o cualquier obra de cuero que hubiera tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será ¿qué? Será quemada. Y si el sacerdote mirara y no pareciera que la plaga se haya extendido en el vestido, en la hodedumbre, en la trama, en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que lave donde está la plaga. Y lo encerrará otra vez por 7 días. Ahí va otra vez 7 días. ¿Se acuerdan? Si era con el leproso, ahora es con la vestidura. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuera lavada, y si pareciera que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga inmunda, es. La quemarás al fuego, es corrosión penetrante, es de lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Dijo un comentarista, no tanto la paralelo vertical, paralelo horizontal, sino sea por fuera o sea por dentro. O sea, si la túnica por dentro o por fuera tienes eso, ya se declara inmunda. Dice el versículo 56. Mas si el sacerdote la viera y pareciera que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la gordedumbre o de la trama. Y si pareciera de nuevo en el vestido, la gordedumbre o trama, en cualquier cosa del cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviera plaga. No puse imágenes, porque no encontré una. Pero dice, pero el vestido, la gordedumbre o la trama, o cualquier cosa del cuero que lavares, y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez, y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra, del vestido, de lana, de lino, o de estambre, o de trama, o de cualquier cosa del cuero, para que sea declarada limpia, inmunda. Muy bien, no hay mucha aplicación para hoy, pero sí hay un versículo que quiero enseñarles, y a veces de ahí sacamos también pues un texto fuera de contexto. Yo les puedo hacer una pregunta hoy, por ejemplo, de acuerdo a lo que estamos viendo de esa ropa. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cuando dice alguien, yo no me voy a poner esa ropa porque no sé quién la usó? ¿Cuántos han escuchado eso? Muy bien. Le pregunto a ustedes, ¿ustedes se ponen ropa de mercadito? ¿Nadie? ¿Sí o no? Ahora, ¿quién se la pondría esa ropa? ¿Un pecador o un cristiano? Pues no sabemos, ¿verdad? De repente nosotros nos tenemos un montón de bolsas de ropa y a veces llegan y no sabemos si son cristianos, pero dicen, ¿quiere la ropa, hermano? Sí, déjame llenar. Y cuando estaban aquí los muchachos, no, yo esto, yo lo otro. ¿Sí? Y no falta quien diga, oiga, pastor, pero ¿quién se puso esa ropa? A lo mejor no eran cristianos. Y eso todavía no vienen enchanclados. No saben enchanclar más. Bueno, la pregunta es pecado o no es pecado? ¿Aplica o no aplica? Más bien dicho. Ya vimos que la vestidura tiene lepra. ¿Aplica o no aplica? ¿Al día de hoy? Sí. No. ¿Aplica o no aplica? No. Muy bien, vamos a Judas, por favor. Al Nuevo Testamento. Sí, porque tenemos que sacarle dudas, ¿verdad? No. Dijo Daniel, yo no me pongo para que me regale el pastor. Vamos a ver. Judas. Entonces es bueno que pues nosotros lo veamos a la luz de la Escritura. Dice Judas, versículo, voy a leerles el 17. Y miren, cómo el contexto para muchos pues, puede confundir. Vamos a ver. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué causaba la murmuración con María y Aarón? ¿Qué causaba? ¿Qué causa la murmuración ahora en la iglesia? ¿Qué causa? División. Ahora, ¿las divisiones son buenas o son malas? Malas. Bíblicamente son buenas por un tiempo, dice el apóstol Pablo, para saber quiénes son los que han alcanzado madurez. Pero después Tito dice
que los que han causado 1, 2, 3 veces divisiones, tendránlos por gentiles también, o sea, desarraigarlos, ¿sí? Descomulgarlos del pueblo de Israel. Eso es lo que hemos estado aprendiendo. Pero Tito dice eso, que uno que cause divisiones ya no de Israel, sino de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Tenerlos ya incomunicados, entregarlos a Satanás, también dice Pablo. Veamos esto. El versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo se refiere orando de acuerdo a la palabra que Dios nos ha dejado. No es que estemos orando, no es orando en el Espíritu Santo, se refiere orando a la palabra, ¿sí? A la palabra de Dios, a la palabra que hemos aprendido, ¿sí? Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿para vida qué? Para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del qué? ¿Podremos nosotros sacar a alguien del infierno? No. Por supuesto que no. Pero hay unos que hacen rituales para sacarnos del infierno. Pero arrebatarlos del fuego es alguien que tú conoces, que sabes tú que no está con el Señor y que está pasando momentos difíciles y que no quiere saber nada de Dios. Dice, todo eso que vas a hacer tú con él, al comunicarle el mensaje del Evangelio, es como arrebatarlos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor. O sea, hay gente que dice tú, oye, qué bárbaro esta persona. Pues le tengo misericordia, dice, pero con temor. O sea, con temor es con cuidado. Fíjense lo que les voy a leer. Aborreciendo, ¿de quién? De esos que les estoy hablando. Aborreciendo, ¿qué dice? Me ayuda. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Le habla al pueblo de Israel? ¿Le habla al pueblo de Israel Judas o le habla a la iglesia? La iglesia. Muy bien. Vamos a tratar de explicarlo, porque con este versículo muchos dicen, ahí está. Oye, ponte la ropa, fue el señor que estaba internado. No, hombre, ya no hay. No sé qué me vaya a pasar los demonios, decían los muchachos. ¿Será posible? Pues dice Judas, dice, aún la ropa aborrécela, contaminada por su carne. ¿De dónde vas a sacarlos a ellos? Dice aquí, del fuego. ¿Sí? Ahora, muchos dicen, no, ahí está, tengo que andar en las cantinas, en las discotecas, porque tengo que andar en el fuego. Sacarlos de ahí. No está diciendo eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que vayas ahí a sacarlos de ahí? ¿O que vayas y los convenzas? Ahí o acá afuera. Es afuera, ¿verdad? Entonces dice, aún su ropa, ¿sí? Aún su ropa, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No está diciendo que no te pongan la ropa de ellos. Lo que está diciendo es de las prácticas que hacen ellos. O sea, voy a la cantina, voy a la discoteca, ¿cómo se llama ahora? Voy y lo saco del fuego. No, donde esté, ¿sí? Si él te dice, vamos allá, no, aún aborrece la ropa. Está diciendo, no sigas su juego, aborrece eso, sus prácticas, no que la ropa. ¿Sí me voy a explicar? Bien, vamos a Levítico, por favor, y avanzamos con el capítulo 14. Hemos terminado el 13 y tenemos algo más para enseñar. Levítico capítulo 14. El tiempo, faltan 20 minutos a la hora. Levítico capítulo 14, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, otra vez, Dios a veces les hablaba solamente a Moisés, y a veces le hablaba a Aarón. Ahorita le está hablando a los dos, porque empieza la ley de la purificación de todos ellos. Miren lo que dice. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Cuando ya está limpio el leproso. ¿Cuándo era limpio el leproso? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo era declarado limpio? Cuando el sacerdote ¿quién era el que lo checaba? El sacerdote era el que lo miraba y lo declaraba inmundo. Y él era el mismo que lo declaraba limpio. Pero después de que examinaba su piel, él era el que decía, ya puedes reingresar otra vez. Algunos reincidían otra vez. Entonces, otra vez tenían que meterlos y aislarlos, porque no entendían. Pero algunos morían. Había una estadística de muerte. Ahora, ellos los metían para allá. Fíjense lo que dice el versículo 2. Bueno, el 2 dice, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. ¿A quién será traído? Al sacerdote. Y este saldrá y fuera del campamento
lo examinará y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso. Este saldrá fuera del campamento y lo examinará. No es adentro, es afuera. O sea, no puedes entrar. Vamos para afuera. Es algo tremendo. También es cómo se siente excluido, se siente mal. Y eso es lo que está provocando Dios en ese leproso, que se sienta mal, que reconozca su pecado. Eso es lo que hace Dios. Ahora, ya no aplica para nosotros, pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice la Escritura? En Mateo capítulo 18, versículo 15, si un hermano peca contra ti, ve y habla con él. Si él se arrepiente, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Has ganado a tu hermano. No te hace caso, trae a dos contigo, hablen con él. No te hace caso, dilo a los ancianos. Y si no hace caso, tenlo por qué. Por gentil y publicano. Ahora te lo voy a leer los otros dos versículos muy interesantes, porque la semana pasada no más está ahí. Versículo 2. Dice, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará y verá que si está sana la plaga de la lepra del leproso. 4. El sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica dos avecillas vivas limpias y de madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Muy bien, vamos a ver esto. Ya está limpio. Fuera del campamento lo voy a checar. El sacerdote se mandará luego que se tomen para él, que se purifiquen 2 avecillas. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del holocausto? Son 2 avecillas. Son leprosos. Las avecillas las traen los pobres, porque los que traen las ovejas, los que traen los vacunos son los que tienen dinero para los sacrificios, ¿sí? Pero el pobre, ¿qué hace el pobre? El pobre puede traer tortolitas, palominos, y ya que es muy, pero muy pobre, que lleva un puñado de harina, ¿sí? Entonces, pero acuérdense que dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, pero Dios está aceptando la harina para redimir sus pecados. ¿Por qué? Porque la regla es sangre, pero la excepción era la harina, porque eran demasiado pobres. ¿Se fija cómo para Dios no hace excepción de personas? Y por eso el Señor con su sangre nos ha redimido a todos, sin excepción, a todo aquel que dice la palabra aceptado, seguirlo a Él, y que se humilló y dijo, Señor, aquí estoy, quiero seguirte, perdóname. O sea, ha reconocido que aunque ya no aplica para nosotros la lepra, ha reconocido su pecado, se humilló y entendió que hay una esperanza en Jesucristo. Dice la palabra entonces, en el versículo siguiente, dice que tiene que ser 2 avecillas vivas, limpias, de madera, de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana. El cedro, pues ya sabemos que es la madera, la grana es el color que se acaba de un insecto, el hisopo, o sea, el hisopo es una planta, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que purifica de la lepra, y la declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Fíjense, aquí tenemos 2 avecillas. Una la degolla, y como tiene muy poquita sangre, ¿a dónde la echaban? En un vaso de barro con agua, para que se revolviera el agua con la sangre. Y la otra la dejaban que se fuera. ¿Podemos hacer un simbolismo ahí? Sí, aunque no sabemos si es verdad, pero ¿se acuerdan cuando precisamente cuando mataban al chivo expiatorio? Entonces a uno lo degollaban y el otro, ¿qué hacían? Que se fuera, porque era ponerle la mano, el sacerdote tenía que ponerle la mano, ¿sí?, para imponer los pecados sobre ese animal, y luego lo degollaban para rociar sobre el altar la sangre, y el otro era que se fuera, porque era una manera de demostrar que los pecados se habían ido y tenían que salirse fuera del campamento ese animal. Dice en 1 Juan 1, dice que tenemos un abogado para con Dios, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de toda maldad. Y la palabra limpia es la palabra se llevó lejos nuestros pecados. Entonces, fíjate cómo todo empata con lo que estamos estudiando. Ahora, son 2 avecillas. Para muchos comentaristas representa la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Es el derramamiento de sangre, que es la muerte, y la avecilla que vuela es la ascensión
del Señor Jesucristo. Apunta a una figura, ¿verdad? No sabemos si es verdad, pero por lo que hemos aprendido, podemos ver que es como un simbolismo. Vamos a seguir leyendo el versículo 7. ¿Cuántas veces tiene que rociarla? 7. En el versículo 7 dice ¿cuántas veces? 7. En el 7 dice 7, ¿verdad? Vamos a 2 de Reyes. ¿Se acuerdan lo que pasó con un leproso que se llama Naamán? 2 de Reyes capítulo 5. 2 de Reyes capítulo 5 versículo 10. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? 2 de Reyes capítulo 5 versículo 10. Aquí adelante, hermana, si lo tiene, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Amén. Muy bien, ¿cuántas veces se sonrió? 7 veces. ¿Sí? Entonces, vean cómo más adelante usarían precisamente esto, que Naamán, el leproso, que Naamán no era israelita, era sirio. Entonces, ¿cómo ya las naciones, las demás naciones, ellos podían hacer cómo las demás naciones ya tenían esas costumbres también? Pero sin embargo, o sea, Naamán cuando llega con Eliseo, que es israelita, él le manda a hacer eso. Pero algunos estudiosos dicen que eso ya lo llevaban a cabo en otros lugares, pero para sus dioses paganos. Israel lo hace, Dios lo impone precisamente, pero acá en Israel es con expiación y con propiciación, el derramamiento de sangre. ¿Qué es expiación? Expiación es lo que Cristo hizo con nosotros, que es perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y propiciación es aplacar la ira de Dios. Entonces es expiación, perdonó mis pecados. Propiciación, tengo paz para con Dios a través de la expiación, de la sangre de Cristo. ¿Me puedo cubrir con la sangre de Cristo? No. Que yo no puedo decir, me cubro con la sangre. No hay textos que digan que yo me cubra con la sangre. La sangre me perdona. La sangre me redimió. Es la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, ya lo estudiamos en Éxodo, era puesto sobre los dinteles la sangre del cordero. Eso apunta a algo. Ellos eran protegidos, algunos egipcios que ellos querían y creían eso, ellos podían ser cubiertos por la sangre de ese cordero, pero tenían que estar adentro de la casa. Entonces, imagínense una persona allá afuera que diga: no, ya Cristo me limpió, pero no está congregándose, no está en la iglesia. Eso es muy importante. Entonces, hasta Dios le dice al pueblo de Egipto: ustedes también, pues métanse y manchen los dinteles de la puerta, pero la idea es que cuando pase el ángel de la muerte, ustedes estén adentro, no van a estar afuera. Es adentro donde debemos estar, no afuera. Imagínense, yo no soy pastor, predico la palabra, pero no tengo una iglesia donde predicar, no tengo donde congregarme. Necesitamos estar dentro. Eran leyes para Israel, y hoy para nosotros es conocer sus mandamientos, sus promesas, y que yo pueda seguirlo a Él, conocerlo a Él, y todo radica en la obediencia. Ahora bien, ellos reincidirían. Entonces a veces tenemos el concepto de que es Dios me desechó y luego me acepta. Dios me desechó y luego me acepta. Dios me desechó y luego me acepta. No, en nosotros se aplica ahora de una manera diferente. Ahora Dios al que ama, ¿qué hace? Los corrige, nos disciplina, pero no es que ya el Señor me desechó. No, al contrario, el Señor te va a traer. Si eres de ellos, hermano, pero hay unos que ya no están con nosotros, pues estuvieron con nosotros. Los conocimos, a lo mejor los conociste en otro tiempo, ya no están. Bueno, dice el apóstol, dice, es que salieron de nosotros para darnos cuenta que no eran de nosotros. ¿Sí? Porque si hubieran estado con nosotros, permanecerían con nosotros. Pero tuvieron que salir para darnos cuenta que no siguen al Señor. Entonces es importante que alguien que se vaya, como un día se fue el apóstol Pedro, regrese pronto. Una persona que no está en el camino de Dios y vuelve otra vez a reincidir en ese proceso, como el israelita estaba siendo, podríamos decir, apartado del pueblo de Israel, esa persona no le está yendo bien, está sufriendo.
¿A cuántos de nosotros nos pasó eso? ¿Sufrimos o a poco la gozábamos? No, sufríamos porque sabíamos que estábamos fuera, pero era Dios que nos daba a sentir eso, porque otro día estamos sellados por la sangre del Espíritu. Entonces no es me desechó, me acepta, me desechó. No, el pueblo de Israel sí, a nosotros no, ¿sí? Toda la aflicción del presente será para traernos y que Dios cumpla un propósito en nosotros, el sufrimiento, la prueba, todo eso. Dice la palabra en Levítico capítulo 14, tenían que rociar entonces 7 veces, como le pasó a Naamán. Entonces, ¿qué significaba ese 7 veces en el agua? Hablaba de limpieza, hablaba de pureza, que era lo mismo que estaba pasando con el leproso, que ya había sido declarado limpio. ¿Saben qué? Ahora él tiene que presentar algo. Tiene que presentar esa ofrenda, tiene que traer el sopo, tiene que traer las avecillas, tiene que hacer la madera, tiene que traerlo como ofrenda, pero aparte hacer el holocausto, ¿sí? El sacrificio, porque ahora ha sido integrado otra vez al pueblo de Dios. Miren lo que dice Mateo, si me acompañan a Mateo capítulo 8. En una ocasión se sacó un leproso con el Señor, y en Mateo capítulo 8, en el versículo 2, 3, en el versículo 2, bueno, voy a leer desde el 1 hasta el 4. Y fíjense, a mí lo que estamos estudiando ustedes van a comprender por qué el leproso le dijo eso al Señor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Con el contexto de Levítico, si yo no leo Levítico, lo que estoy estudiando, yo no puedo entender eso que estoy leyendo ahorita. Yo no puedo leer nada más así, pero no puedo entender realmente lo que el leproso le está diciendo. Déjeme ayudarle. ¿Quién es el único que te puede limpiar? Al israelita, ¿quién era el único que lo podía limpiar de la lepra? No, Dios. ¿Quién era el que lo checaba? O sea, ¿quién era el que declaraba que estaba leproso? ¿Dios o el sacerdote? El sacerdote. ¿Quién era el que otra vez lo regresaba al pueblo? ¿Quién era? El sacerdote. Porque Dios era el que lo había sanado, perdonado, limpiado, ¿sí? Lo había otra vez regresado otra vez al pueblo, porque ahora él ya estaba limpio, ¿sí? Entonces, fíjate, cuando viene Jesús y el leproso se le acerca y le dice: si quieres, ¿puedes qué? ¿Qué le está diciendo a Jesús este leproso? Le está diciendo: tú eres el único que me puedes perdonar. ¿Fíjate? Tú eres el único. O sea, que está viendo a Jesús como ser humano, en su humanidad, ¿sí? En la tierra, pero también sin dejar de ser Dios. Y él, como leproso, él viene, o sea, él no tenía por qué vivir de él, pero ahora él está siendo iluminado. Y está siendo iluminado y viene y le dice a Jesús: si quieres, perdóname. Él sabe que está pasando un azote, que su enfermedad es un azote de parte de Dios, es un castigo de parte de Dios por su pecado. En este caso vimos murmuración, pero pudo haber sido otras cosas. Pero él viene y le dice a Dios, a Jesús, le dice: tú eres Dios, tú eres el único que me puede limpiar. Mire, tremendo. ¿Y qué le dice el Señor? Jesús extendió la mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Imagínense, cuando todos los que están escuchando eso, ¿cómo? Si el único que puede es Dios. O sea, cuando él está poniendo la mano, imagínense todos los que están ahí. Entonces diciendo: hermano, que llama. Sí. Pero este leproso sabe que tiene frente. Sabe que él es el único que puede perdonar sus pecados. Sabe que él es el único que Dios ha mandado para redimirnos con su sangre y perdonarnos y redimirnos de todo pecado. Él nos ha perdonado. Al ser la gloria y la honra. Él ha sanado nuestra lepra. Estábamos leprosos en un sentido. Esa era la lepra para nosotros. Estábamos leprosos y Él nos limpió, nos perdonó. Hoy chicos, estamos leprosos.
Hoy tengo teniendo una carne pecaminosa, tengo pensamientos de continuamente el mal. Entonces yo tengo que venir como leproso y decirle: Señor, me humillo delante de ti, perdóname, tú eres mi abogado, Señor, con tu sangre me perdonaste, y yo sé que te esta disciplina que me has metido es para venir a tus pies. Perdóname, Señor, quiero levantarme, quiero seguirte, quiero alabarte, quiero servirte con mi vida. Tengan cuidado. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. O sea, no lo digas a nadie. Acordemos que los leprosos traían un emisario. El emisario el que iba adelante gritando: ¡es inmundo! ¡Es inmundo! ¡Es inmundo! Porque pues ellos, hermano, muchos días ya ellos habían perdido sus labios. Y traían un turbante en sus labios. Entonces el emisario que iba adelante, ¿sí?, el heraldo que iba adelante anunciando decía: leproso, es inmundo, es inmundo, es inmundo. Pero Jesús, mira lo que le dice: no se lo digas a nadie. No, hombre, está contento. Lo que Jesús le está diciendo: no le digas a nadie que yo te sané. Pero claro que lo va a decir a todos. Y no, mira lo que dice. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, si lo ve, muéstrate a quién. Al sacerdote. Lo mismo del israelita, del levítico. Y si sabes qué, o sea, Jesús vino a cumplir la ley. No vino la ley. Me enseña a mí cuán pecador soy y leproso. Pero el Nuevo Testamento me dice que la gracia de Dios ha sido derramada sobre mí. Entonces Jesús le dice: no, mira, ve ante el sacerdote. ¿Por qué? Porque él tiene que llevar el cedro, tiene que llevar, ¿qué más?, la grana, tiene que llevar el hisopo y tiene que llevar el sacrificio. ¿Sabes qué? Ve y preséntate ante el sacerdote. Porque un día ya no iba a hacer eso. Un día el sumo sacerdote iba a entregar su vida para que ya nadie hiciera eso. Un sacrificio único. Ya no vamos a matar animalitos, ya nada de eso. No va a haber más derramamiento de sangre de animales. Jesucristo fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si estuviera fuera en la plaza diría: ¿cuántos quieren venir a él? ¿Cuántos quieren venir a él y que sean limpiados? Por cierto, el domingo oramos a Dios porque queremos salir afuera otra vez a la plaza para compartir la palabra y decirle a la gente que hay alguien que nos puede limpiar, que hay alguien que nos puede perdonar. Su nombre es Jesucristo. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Jesús le dijo: ve y preséntate al sacerdote. ¿Presenta qué? Mire lo que le dice: ¿presenta qué? La ofrenda que ordenó Moisés. ¿Cuál es la ofrenda que ordenó Moisés? 2 avecillas, grana, sí, palo de cedro y sopa. Ve, tienes que hacerlo. Y eso es lo que dice el Señor. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. O sea, para dar testimonio. ¿Sabe por qué? Porque un milagro en alguien que Dios ha limpiado y purificado, eso va a hacer que otros den gloria a Dios. Porque un día sanó a 10 leprosos y nomás uno regresó a dar gloria a Dios. ¿A cuántos sanó? Y Jesús dijo: ¿dónde están los otros 9? No eran 10 los que fueron sanados. Y él, dice la palabra, se postró y viene delante del Señor agradecidos. Imagínense, todos los que están viendo eso pues dicen: gloria a Dios. ¿Y los otros 9 dónde estaban? ¿Dónde estaban? Quiere a Dios aquí en la tierra. Se fija que un milagro en nuestras vidas. Ahora, ya no nos puede ser. De hecho, la palabra milagro en el Nuevo Testamento no existe, es la palabra señal. Pero vamos a ver esta palabra: un milagro en nuestras vidas va a ser que otros den gloria a Dios por mi vida. Ahora, no nomás por una sanidad física, porque podemos tener una falta de salud, pero tú sigues glorificando al Señor y en tu corazón hay gozo. Y los demás van a decir: mira, yo quiero ser como Él, que en la prueba, en la aflicción, Él sigue buscando al Señor. ¿Sabes qué? ¿A dónde vas? Que yo quiero ir contigo. ¿A dónde vas? Porque yo te veo muy contento y te veo gozoso. Claro, porque yo estoy confiando en que todas las cosas que me pasan mañana van a ser de bien para mí. Entonces dice el Señor: ¿dónde están los otros 9? Este es uno el que leímos. Él está diciendo, mire, viene y le dice al Señor: si quieres, eso es lo que trae la lepra para ellos. La lepra trae humildad. La lepra trae mucha humildad. De hecho, no sé si le ha pasado que cuando nosotros nos enojamos o pasamos una prueba, en ese momento sale de nuestro corazón lo más peor.
No sé si le ha pasado eso. Que cuando estamos pasando una prueba sale de nuestro corazón lo más malo que tenemos, porque estamos siendo probados. Para eso la prueba, para que nos demos cuán contaminados está nuestro corazón y ya no vamos a quedar ahí. No, eso va a hacer que vengamos delante del Señor y nos humillemos delante de otro que no es creyente, decir, no, pero yo no quiero saber nada, yo me voy y sigo haciendo lo mismo que antes. No, tienes que venir delante de Él y decir, Señor, me falta mucho, Señor, perdóname. ¿Dónde están los otros 9? Nomás es uno. Ese milagro trae gratitud al corazón de un hijo de Dios. Los otros 9 no hubo gratitud. ¿Sabe qué hubo? Juicio. Váyanse con ese sacerdote en vez de venir con Jesús. Y muchas veces eso pasa. ¿Cuánta gente dice tú que ha sido sanada y no está buscando a Cristo? Se acarrearon por el juicio. Romanos capítulo 2 de 1 al 5. Pero nosotros que, aunque quizás estás esperando un milagro y no lo has recibido, tú puedes decir hoy, yo sé en quién he confiado. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, y si no nos rescate del fuego, seguimos adorando al Señor. Cuando un aplauso al querido Reina. A los siglos de los siglos. Yo quiero terminar con Mateo capítulo 18. Nos falta mucho el capítulo 14. Pero ¿cuánto estamos aprendiendo algo? Quiero terminar con Mateo 18, en el mismo contexto, para entenderlo esto para la iglesia del día de hoy. Mateo 18, versículo, le voy a leer del 15 al 17, ahí nos quedamos la semana pasada, pero le quiero enseñar algo con el 18 y el 19. Arriba del título dice, ¿cómo se debe de perdonar al hermano? Vimos que María había murmurado contra Moisés y se llenó de lepra. Había ofendido a su hermano. ¿Cómo se debe de perdonar al hermano? Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Reprenderle significa convencer de su acto que está mal. Estando tú y él solo, o sea, muchas veces se acostumbraba, donde vengo yo, que a lo mejor lo exhibían delante de todos, ¿verdad? Pero aquí dice, ve tú y él solo, si te oyeres ganado a tu hermano, mas si no te oyeres, toma contigo 1, a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, digo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil. ¿Qué? ¿Sabe qué significa la palabra gentil? Ya lo mostré en el diccionario Strong. La palabra gentil significa excluido del pacto. ¿Qué pasaba con el leproso? Lo excluían de qué? Del pacto, del pueblo de Dios con Israel. Lo excluían. Y eso para ellos era no tener una relación con Dios, que fue lo que pasó con la mujer del flujo de sangre, con el leproso. La mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocara el zig-zig, el tocar el borde de su manto, no es la pastilla, el borde es el zig-zig, los 4 hilos que salían de la túnica de los rabinos. En ese caso había una profecía, del zig-zig saldrá salvación, dice Miqueas. La mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocara el zig-zig, que era de azul tejeren, de un animal, de un pescadito que sacaban del color, y en los tiempos bíblicos del Señor Jesús ellos sabían que venía una promesa, una profecía, y empezaron a matar esos animales. ¿Qué creen? Entre más los mataban los animales de Dios, ¿qué creen? Se multiplicaban más. Entonces la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocara el zig-zig del borde del manto del Señor, o sea, el borde, no la bastilla, el zig-zig donde saldrá sanidad, yo seré sana de aquel que azote. Ella sabía que era un azote. Dice, pero yo sé que eres Dios otra vez. Y Jesús se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, pero son muchos los que te han tocado. No, estos no me están tocando, hay alguien que me tocó. Los demás no me están rozando. Pero hay alguien que me tocó. Y la palabra tocó, dice, es la palabra griega que significa, hay alguien que me tocó. Y que en este momento me tocó, significa hizo un pacto conmigo. ¿A cuánto Dios los ha sanado? Ya no hablo de sanidad física. Porque dice Isaías, porque Él sanó, Él llevó mis enfermedades. La palabra enfermedad no es física. La palabra enfermedad es sanidad del alma en el hebreo. Sanaron mis enfermedades, sanó mi enfermedad. O sea, mi pecado, mi alma, y llevó mi dolor. ¿Cuál dolor? El dolor que el pecado me causó en el mundo. Entonces la mujer dijo, si tan solo tocar el borde, yo seré sana de la azote. Dijo, el Señor hubo alguien que hizo un pacto conmigo.
Imagínense. Por eso el Señor dice, ¿quién hoy hizo un pacto conmigo? Él siempre dice, es que son muchos. Dijo, no hubo alguien. Y luego hay otra palabra ahí griega que dice, porque de hoy en adelante nunca lo dejaré, pero quiero que me siga. Dice Mateo capítulo 18, versículo 18, también no termina la enseñanza allí, y dice, de cierto digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. Parece ser que ya se acabó la enseñanza del hermano ofendido, aquel que tienen por gentil y publicano. No, es lo mismo, porque el versículo 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde estamos nosotros congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Qué hizo María con Moisés? Murmuró. Se también nos sacamos la enseñanza del perdón. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 77, hasta 70 veces 7. ¿Qué significa acá? Lo mismo que están haciendo con el leproso. Están hablando en la iglesia ahora de tenerlo por gentil y publicano. ¿Qué significa gentil? Excluido del pacto. Está en la iglesia de Cristo, está en la congregación, pero está totalmente incomunicado. ¿Qué pasó con aquel que cometió un acto de inmoralidad en 1 Corintios? ¿Qué dijo Pablo? Pablo fue el que vio el pecado. Dijo, ¿saben qué? El tal entréguenlo ¿a quién? A Satanás, o sea, excluido del pacto. Ténganlo ahí, nadie le hable, no participa, no sirve, no está haciendo, no debe de nada. En 2 Corintios, el mismo, se cree que es la misma persona, está muriendo de demasiada tristeza, y mismo Pablo, que fue el que lo excluyó, ahora lo reintegra. Dice Pablo, una vez ahora les digo que lo reciban y que lo metan otra vez, porque su tristeza le estaba provocando a él arrepentimiento. Eso es lo que provocaba el aislamiento del leproso. ¿Sí me estoy explicando? Y miren qué dice aquí Mateo, ¿qué dice el Señor? Todo lo que antes, ¿qué hacían con el leproso al aislarlo? Lo ataban. Lo estaban atando. La palabra atar aquí es disciplinar. No se refiere a atar demonios. Los demonios no hay ningún versículo que diga que atas demonios. Aquí se refiere a la disciplina. Átenlo ¿dónde? En la tierra. O sea, en la congregación. Porque cuando estén 2 o 3, en las sinagogas ellos pensaban que nomás arriba de 10 miembros podían actuar con disciplina. Dice el Señor, no, donde estén 2 o 3 en mi nombre, a mía. O sea, donde estén 2 o 3 que yo represente para ustedes, que yo soy su Señor. Esa es la palabra en su nombre. En el nombre de Jesús. O sea, en el nombre es lo que Él representa para mí. No es una varita mágica. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús, lo que Él representa para mi vida. Donde estén 2 o 3, ese texto no es para la oración, es para la disciplina. Donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí puede haber disciplina, ahí puedes atar. ¿Con quién van a ir? Con los ancianos. Los ancianos van a checar, a ver, ya no van a checar la letra, claro que no. A ver, hermano, usted está cometiendo este acto de inmoralidad, no quiere alinearse con la doctrina, hermano, mire, haga caso. No quiere hacer caso. 2, tampoco. Los ancianos, tampoco. No, es que no, hermano, ¿qué dice la palabra? Tenemos que disciplinar. ¿Pero dónde está el amor? Ahí está el amor. El amor que Dios tiene para ustedes, para mí, como ustedes para la iglesia de Cristo. ¿Qué pasó con María? Por una murmuración, con la letra, imagínense. Si nomás dije tantito, Señor, pues ahí va la letra. Ya no pasa para nosotros, ya no aplica, somos la iglesia de Cristo. Pero Dios es el mismo en su naturaleza. Dios le bendiga. Hasta ahí lo dejamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios. Oramos, Señor, para que nos concedas, Señor, poder entender cada día que quizás estamos cerrados, Señor, hacia ti, pero perdónanos, Señor, ayúdanos a verte a ti, Señor, cada día, las promesas que tienes, las bendiciones que tienes para nosotros. Hoy podemos entender, Señor, que todo ese sufrimiento para ellos, hoy para nosotros puede traer una convicción para buscarte, para adorarte, para levantarnos otra vez, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Sabemos que tenemos un abogado, Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano, nuestro Dios, como dice la Escritura. Hoy estamos aquí, Señor, aprendiendo de ti, reconociendo quién eres tú, mi Dios.
Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tu perdón. Que ahora, Señor, aunque para ellos era obediencia ser sanados, hoy para nosotros ya fuimos sanados y queremos ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿alguna pregunta con toda confianza del tema? Si no, pues nos damos por retirados. Hasta luego.